características de mi producto. Tengo que tener una agenda de trabajo, que ya lo hemos visto. Se sugiere llevar el perfil de la empresa, es como el currículum vitae, como lo que me preguntaba la señorita, ¿no? Yo no voy a perder el tiempo explicándole al cliente misión, visión, historia. Le digo, aquí está mi catálogo y aquí está toda la información preliminar de mi empresa. Por ejemplo, qué tipo de maquinaria tengo, cuántos trabajadores tengo, ¿no? Si cumplo alguna norma. Documentos de negociación. Tengo que tener claro qué es una factura pro forma, qué es una lista de empaque, ¿no? ¿Qué es un certificadito de origen? Por lo menos tener, para que el cliente le pueda decir, sí señor, yo tengo todo esto. Hágame una proforma, claro. Si tengo los precios, ese rato le elaboro la proforma o se le envío por correo electrónico. Sin embargo, tengo que tener esos documentos a la mano. Imagínense ese rato armar una proforma. Muestras físicas del producto. Un buen negociador tiene que tener las muestras físicas del producto. Ahora, hay casos donde el producto es demasiado grande o demasiado pesado, como por ejemplo, no voy a ir pues con mi mesa de comedor a una feria, ¿no? Más mi mesa, más mi cama. ¿Qué hago en esos casos? Me llevo las fichas técnicas, me llevo las muestras de la madera, del material y de repente algún producto pequeño que pueda mostrar la calidad de mi trabajo. Imagínense alguien que venda trenes, no le voy a llevar un tren, ¿no? Pero sí le puedo llevar especificaciones, fichas técnicas, precios, etcétera, etcétera, y decirle, señor, yo lo invito, ¿usted me quiere comprar? Sí señor, yo le pago el pasaje, porque me va a comprar un tren. Y catálogos y material de apoyo que me permitan brindar, facilitar la mayor... Se ha llevado, pero cuando son muestras normalmente tienen que ser cortadas, no pueden ir, digamos, con una presentación de venta. Tienen que ser cortadas y la que vas a vender, lo que necesitas, puedes llevar una maleta, ¿no? O sea, cada uno es totalmente relativo. Perfecto. Para cada elemento. Ahora, ¿cuál es la recomendación? Ya han visto cómo cada empresario es creativo, ágil, busca, ¿no? Cuando uno participa en una feria o lleva muestras, tiene que declarar ante la aduana de ese país como muestra. Número 1. Número 2. Se entiende que una muestra es una muestra, ¿no ves? Entonces, ¿cómo yo lo convenzo al aduanero que es muestra? Si está con su bolsita empacada y estoy llevando 100 camisas, así no es contrabando. ¿Qué hago? ¿Qué hay que hacer? Primero, se puede, si uno quiere ser estricto, se corta la etiqueta, si fuera ropa, la corta por la mitad, ¿no? Otra de las cosas que se puede hacer es mutilar la prenda. Sin embargo, si uno es más creativo, agarra y le serigrafía muestra. Listo. Ahora, si uno es más inteligente, dice, no, yo no voy a fregar mis muestras porque estas se las voy a regalar a mis clientes. ¿Qué hace? Manda las muestras desde Bolivia hasta el país donde sea por avión como muestra y eso pasa por aduana. Y listo. Te evitaste el problema de estar con tus maletas y que te miren y decís, mira, hay un contrabandista boliviano que está llevando carteras, ropa, ¿qué más? No sé qué cosas. En el centro de joyería tenemos un gran problema. Porque uno que las joyas no las puedes mutilar, de hecho si puedes hacer pedacitos, pero al cliente le gusta la joya. Dos, que mandar por avión tendrías que comprar un seguro que sea súper alto, porque no sé, pues 10 gramos de una joya puede costar mucho más que 1 kilo, 2 kilos. Ese es nuestro gran problema. Nosotros nos enfrentamos con ese problema. Siempre hay excepciones, no solamente las joyerías. Imagínense que ustedes vendan diamantes.
si la prenda vale 10 pesos. En esos casos es mejor llevarlas personalmente. ¿Por qué? Por el precio del producto. Justifica plenamente que uno vaya pues con su anquilito de diamantes. Para que uno la Muestra. Sin embargo, No, esa es otra cosa. excepcionando ese tipo de productos que son de alto precio y de alto riesgo, ¿qué es lo que hacía yo? Mandaba mis muestras, las sacaba allá en la aduana, le pagaba al que tiene que sacar y me las entregaba listo en la feria. También se puede llevar. La pena de que cuando uno lleva, a ver, muestras, listo, a la esquina, saque todos los productos, uno por uno. Muéstreme su pasaje, ¿a dónde está yendo? Estoy yendo a Miami, ¿a dónde? Donde mi primo. ¿Y le vas a llevar muestras a tu primo? No, lo que pasa es que aquí... Ah, no, estoy yendo a una feria. A ver, ¿a cuál feria? A tal feria. Listo, la invitación de la feria. Aquí está, ya. ¿Qué más tienes? ¿En qué hotel vas a estar? Pues te empiezan a fiscalizar y mirar si evidentemente lo que está llevando son muestras que van a ir a una feria. Como yo viajaba con todo en orden, pasaba. Pero igual, ya me miraba porque yo viajaba 3, 4 veces al año. Ya me conocían. Y en el sistema ya estaba yo ahí detectado. Que viene un boliviano con 6 cajas y dice que son muestras. Siempre las he logrado pasar, pero siempre me hacían, porque no siempre es el mismo ladronero. Y cuando encuentra tu nombre, dice, este trae muestras, ya, revisaremos. Por algo está trayendo muestras. Con el tiempo aprendí, mandé. Decía el chico de sacando las muestras, claro, gente, y las sacan, las despachan, salen, sin problema. Factores que determinan para tener éxito en la estrategia. Determinar la oferta interna de materia prima e insumos. Si yo no tengo resuelto mi proveedor de madera o de cuero o de tela, difícilmente voy a tener éxito. ¿No ven? Porque me hacen un pedido, me dicen cotizarme y yo no sé, no tengo la madera, o no tengo la tela, o no tengo el cuero, o no tengo los accesorios, porque los accesorios lamentablemente en Bolivia hay muy pocos. No tengo la hebilla, imagínense no tenemos ni fabricantes de hebilla para los cinturones. ¿No ven? En el caso de las prendas no hay botones, no hay remaches, no hay cierres. Y si hay unos demasiado básicos. Y para que me paguen bien tengo que vender algo que tenga diseño nuevo. Bueno, entonces uno tiene que tener resuelto esto para que puedas tener una mayor posibilidad de éxito. Logística del despacho. Tengo que saber si lo puedo mandar por avión, por flota, por barco, por tren, etcétera, etcétera. ¿Sí? Tengo que saber decirle al cliente, sí señor, si voy a mandar a Miami, tengo avión, American Airlines, tengo BOA, tengo todas estas líneas que pueden llegar a Miami en un día. La otra es que le digan, no se va a eso. No tengo que tener eso medianamente resuelto. Accesorios, lo que le decía, ¿no? Lo que embellece el producto. Stocks de inventarios. ¿Para qué? Ustedes me dirán, pero ¿para qué necesito inventarios? Muchas veces el cliente te dice, hagamos un piloto, una prueba, mándame. No te voy a comprar, pero yo tengo 1000 tiendas. Mándame 50 productos para ver cómo va. Y resulta que yo no tengo inventario. Resulta que solamente tengo 10 billeteras. Tengo que tener por lo menos un stock de inventarios para atender algún eventual envío de muestras o de pilotos. Ahora le digo, no señor, yo no tengo las 50, pero tengo 10. Pero en una semana les cubro las otras 40. Ah, perfecto, está bien. Eso es bien importante. Ya han ocurrido casos de que el empresario no ha podido atender las muestras, las pruebas pilotos, porque resulta que esa tela ya no hay. Ocurre, ¿no? Seguimos
Los documentos comerciales, los que les decía, tienen que tener claro que es una factura de exportaciones, que es un certificadito de origen, una lista de empaque, etcétera, etcétera. Y por último, vamos a entrar a un tema importantísimo, el financiamiento. Nos fue bien, nos hicieron un pedido, cumplí con todo, me maté con las muestras, conseguí un aliado estratégico, bien. Yo hago 1000 billeteras al mes y mi primer pedido es de 2000. No es mucho, lo puedo hacer, pero ya no tengo capital de operaciones. Me presto de mi mamá, me presto del banco, de algún amigo, de un socio, y resulta que este cliente quiere que le mande cada mes 2000, porque él mismo compra 2000. ¿Qué hago? Mi mamá me prestará una vez, pero no me va a prestar toda la vida, ¿no? O algún socio me prestará una vez, pero ya necesito pensar en financiamiento. Vamos a entrar a ese tema que es importantísimo. El acceso al financiamiento, ¿no? ¿Qué es el financiamiento? Es recursos monetarios que permiten a una empresa crecer y solucionar sus problemas. ¿Vale? ¿Cuál es el sistema financiero en Bolivia? En Bolivia existen dos tipos de entidades, las que son reguladas y las que no son reguladas. Las que son reguladas son las que la ASFI verifica que todo esté en orden. Y las otras son las que todavía no están reguladas. Si alguno de ustedes tiene su platita en alguna cooperativa que no está regulada, por favor sáquela. Corre el riesgo de que se pierda. O que de esa cooperativa se declare en quiebra. ¿No? ¿Cuál es el alcance de los actores financieros? Por ejemplo, la banca y las mutuales se encargan de atender el sector urbano. Las cooperativas tienen poca participación en el mercado. Los fondos financieros privados atienden el mercado de las microfinanzas. Las IFDs abarcan en zonas de mayor pobreza y en algunos casos con problemas de acceso y comunicación. ¿Cuáles son los actores del sistema? ¿Quiénes son los que prestan plata y a qué se dedican y cuáles son? Los que prestan plata, señores, son los bancos, cooperativas, instituciones financieras de desarrollo, como por ejemplo IDEPRO. ¿Han escuchado de IDEPRO? ¿Han escuchado de ProMujer? ¿De Crecer? Esas son las instituciones financieras. Los fondos financieros privados, que son las SAFIs. Hay SAFI Unión, SAFI Visa, que son fondos que también prestan dinero. Las mutuales y los bancos de segundo piso, que últimamente están comenzando a generar préstamos. Y aquí están esos, miren, algunos ejemplos. ¿Cómo funciona el mercado financiero? Sencillo. El mercado de intermediación financiera está compuesto por bancos, fondos financieros privados, mutuales, cooperativas, instituciones financieras, otros y bancos de segundo piso. ¿Quiénes controlan esto? La autoridad del sistema financiero, la ASFI, y el Banco Central de Bolivia. Son los que dicen: señores, ustedes van a prestar plata en estas condiciones. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento? Existe la banca tradicional. Todo el mundo ya conoce a los bancos, ya sabe qué es lo que piden los bancos. Los fondos financieros privados, como PRODEM, el Banco de Desarrollo Productivo, las cooperativas, las ONGs, hay ONGs que prestan dinero, las mutuales, y aquí hay un jugador muy importante que es poco conocido: la Bolsa Boliviana de Valores. Mucha gente, lamentablemente, incluso empresarios, no conocen que en la bolsa se puede conseguir acceso a financiamiento, porque está lamentablemente poco difundido. ¿Qué es lo que hace la banca tradicional? ¿Qué pide el banco? Garantía real y avalúo, estados financieros auditados, flujo de fondos proyectados y una declaración jurada.
Si uno quiere prestarse dinero del banco, sí o sí nos van a pedir una garantía real. Antes era 3 por 1. Yo me presto 1 peso y tengo que presentar una garantía por 3. En la actualidad sigue habiendo el requisito de garantías, pero ya depende del tipo de crédito. Los fondos financieros privados, como por ejemplo el Cofuturo, Fácil, Fondo, y este último fondo que ya se convirtió en un banco pyme, ¿qué piden? Garantías prendarias, o puede ser un garante personal o un depósito a plazo. Piden experiencia en el negocio y una boleta de pago de anteriores créditos. ¿Para qué? Para ver cómo el cliente le ha respondido a esa misma institución o a otra institución. El Banco de Desarrollo Productivo, ¿qué pide de garantía? ¿Cómo puedo acceder ahí? Piden garante personal y experiencia en el rubro. Por ejemplo, para los ganaderos pueden dar como su garantía los animales. Para los agricultores pueden dar su garantía, por ejemplo, la futura cosecha, siempre y cuando tenga un segurito. Las cooperativas de ahorro, Fátima, Jesús de Pobres, etcétera, etcétera, ¿qué piden? Poseer un bien inmueble, un garante personal y el flujo de fondos proyectados. ¿Qué es el flujo de fondos proyectados? Son los ingresos que yo voy a percibir durante el año. ¿Qué es eso? Las ventas que más o menos voy a percibir durante este año. ¿Para qué? Para sacar un flujo y de ese flujo me puedan decir, señor, si usted recibe cada mes 20.000 bolivianos, ok, yo le puedo prestar 10.000, porque sé que cada mes de esos 20 usted me va a poder pagar 10.000. Ese es un flujito de fondos. Las mutuales de ahorro y crédito, ¿qué piden? Una garantía personal, una garantía en DPF y una declaración jurada de bienes. Y esto es bien interesante, ¿no? Una declaración jurada de bienes, uno dice, yo declaro poseer esto, indirectamente le estoy diciendo a la mutual que si no le pago todo eso me puede quitar, porque he declarado que tengo todo eso. Entonces la mutual, cuando hay incumplimiento, va a buscar cómo recuperar y le va a brincar a mi declaración jurada. Yo les estoy poniendo el caso más extremo, puede ser que no ocurra, pero puede ser que ocurra. Y uno como empresario tiene que saber con quién está financiándose. ¿Cuáles son los posibles desafíos para tramitar un préstamo? Es bien importante planificar si conviene o no conviene meterse a un crédito. Yo he escuchado varios empresarios que dicen, mira, he sacado plata y me estoy yendo a comprar un carro, o me voy a comprar un terreno, o voy a construir, y con lo que me queda recién le voy a meter al negocio, ¿no ve? Muchas veces no hay un manejo adecuado del préstamo. Obligaciones de pago para devolver el préstamo. Cualquier préstamo o crédito que uno consiga nos va a generar una obligación de pago. Hay que devolver esa plata, no nos la están regalando, más su interés. Tenemos que estar conscientes de lo que nos están prestando, tenemos que devolverlo. Se acabó los regalos del Banco de Desarrollo Productivo, ya no regala más plata a nadie, que prestaba y nadie pagaba, como sucedió en el Beni. ¿Qué ocurre cuando hay incumplimientos? ¿Cuáles son los problemas cuando el empresario que se prestó plata o accedió a un crédito y no puede cumplir? ¿Qué va a pasar? Lo van a registrar como mora en la central de riesgos. Muchos hemos pasado por ahí, ¿no ven?
por garantizar a alguien o porque no hemos podido pagar la deuda, nos cobran intereses administrativos, intereses penales y mora, y a la central de riesgos. Cuando uno está registrado en la central de riesgos, nunca más puede acceder a un financiamiento hasta que no honre la deuda. Es como que nos hubieran matado civilmente, ¿no? Para el sistema financiero no somos sujetos de crédito. Cobranza administrativa. Señor, tiene que pagar. El interés ahora ha subido a tanto, a tanto, a tanto. Si aún así incumplimos, tenemos una cobranza judicial. La cobranza judicial es cuando nos hacen un juicio y nos quitan los bienes habidos y por haber y los ejecutan a nuestros garantes y además nos anotan preventivamente en la central de riesgos y pasamos toda la pena que es cuando uno incumple un pago. ¿Cuáles son las dificultades para acceder a un crédito? Carencia de garantías reales. A veces no tenemos garantía. Yo necesito 100.000 y no tengo una garantía para que pueda acceder al crédito. Alto índice de informalidad de las empresas. Yo tengo mi empresa pero no doy factura. ¿Cómo demuestro que puedo pagar la deuda si no doy factura, si no tengo ningún registro? No, pero yo vendo, mira aquí está, vendo bien. Claro, pero no puedo demostrar que tengo ingresos registrados para que yo pueda honrar esa deuda. Falta de información financiera tributaria. No pago impuestos. Entonces, difícilmente voy a ser sujeto de crédito si soy un evasor de impuestos. Baja capacidad gerencial empresarial. No tengo un buen gerente de finanzas. Altas tasas de interés y plazos cortos. Ahora les voy a explicar brevemente en qué consiste la bolsa, cómo financia la Bolsa Boliviana de Valores. Lo que hemos visto hasta ahora es cómo financian las mutuales, cómo financian las IFDs, cómo financia el banco, cómo financian las otras instituciones. Ahora vamos a ver una nueva modalidad de financiamiento, que es financiamiento a través del mercado bursátil, que es a través de la bolsa de valores. ¿Cuáles son los requisitos para operar en bolsa? Estados financieros auditados. Un estado financiero auditado significa que yo mis balances los presento una vez al mes a impuestos internos y le digo: señores de impuestos internos, aquí está mi balance, yo cumplo con todos los requisitos que pide la ley, pago mis impuestos, emito facturas, etcétera, etcétera, aquí está mi balance. ¿Qué hace la renta? Lo firma y dice: este señor es transparente. Ser una empresa de sociedad de responsabilidad limitada o sociedad anónima. ¿Por qué? Porque cuando una empresa es unipersonal, el riesgo es muy alto. Unipersonal significa uno solo. Yo, por ejemplo, puedo tener una empresa muy rentable, pero soy el único dueño. Si voy a pretender prestarme dinero a través de la bolsa, no me lo van a dar. ¿Por qué? Porque como soy el único dueño, el único responsable, me enfermo, me muero o desaparezco, ellos no tienen a quién cobrarle. Por lo tanto, es mucho riesgo. 3 años de experiencia en el rubro es lo que pide el mercado de valores. Y cumplir la condición de PYME. ¿Cuál es la condición de PYME? Para ser una empresa PYME y poder buscar financiamiento a través de la bolsa, tengo que tener patrimonio entre 60.000 y 3 millones de dólares. Tengo que estar en ese rango. Ventas anuales entre 100.000 y 5 millones. Trabajadores entre 10 y 100. Estar constituida como SRL o sociedad anónima y registro en Fundempresa. Si cumplimos estos requisitos, podemos planificar
ingresar a buscar financiamiento en el mercado de valores. Bien, esta es la parte de todo lo que hemos visto sobre técnicas de negociación, estrategia de penetración de mercados y financiamiento. Si no están muy ocupados, les quiero mostrar un caso de éxito donde se aplica absolutamente todo lo que hemos visto en este taller. ¿No están cansados? En Santa Cruz hace en 2003 y que decidió lanzarse al éxito y exportar. Y vamos a ver paso a paso cómo lo hizo. En la actualidad esta empresa ya no exporta porque encontró que era mejor vender en el mercado local y se gana más plata. Cuando uno exporta, por lo general gana 10, 15% de utilidad, pero cuando uno se anima a vender en el mercado interno, puede marginar entre un 30 y un 45%. Y si tu marca es conocida, le pones el precio que más te vea conveniente. Vamos a ver este caso de éxito, muy bonito, bien didáctico, y los números son números fidedignos. Vale. ¿Sí? Aquí está cuando esta empresa decidió irse a la plaza más difícil, que es Las Vegas en Estados Unidos. La empresa se llama Mitsuba. Ya hablé con los niños, le dije, voy a hablar de tu empresa, metele, pero no cuentes algunos secretos. Vale. Esta empresa está en el parque industrial, tiene 20 años ya en el mercado, empezó en el año 92 y decidió poner una plantita el 2003. Una planta sencilla, un galponcito, debe tener el galpón unos 700 metros cuadrados, tenía 30 máquinas, como todos hacen, ¿no ven? Tienen un galpón grande y produce ahí pequeño. Esa es la empresa. Se dedicaba se dedicaba y se sigue dedicando a la manufactura de prendas de vestir. Entonces, ¿qué hicimos? Teníamos un problema serio. Necesitábamos incrementar las ventas, porque la planta era muy grande y la única manera de poder crecer era incrementando las ventas. ¿Cómo incrementamos las ventas? ¿Cómo sabemos si realmente podemos crecer? Si realmente estamos preparados como para de un día para otro meternos en este proyecto que es vender afuera. Vamos a ver cómo se ha hecho, con datitos bien sencillos y bien prácticos. ¿Qué hemos hecho primero? Veamos cómo está nuestra capacidad de producción. La capacidad de producción en esa época era de 40.000 prendas. Esta empresa, trabajando 8 horas al día en condiciones normales, sin mayor esfuerzo, podía fabricar 40.000 prendas. Eso era lo que estaba en el diseño. ¿Qué ocurría en la práctica? Fabricaba solo 15.000. No estaba produciendo ni siquiera el 80% de la capacidad que tenía la fábrica. Había una ineficiencia, no es mala palabra, es simplemente que no era eficiente. De 25.000 prendas, que es 40 menos 15, 25 no estoy fabricando, por algún motivo que no sabemos todavía cuál es. Es como un hotel. Si el hotel tiene 100 habitaciones, yo solo alquilo 30, hay 70 que están de balde. ¿Para qué hemos construido un hotel de 100 si solamente voy a alquilar 70 o 30? ¿No es? Entonces, ¿cuál es el análisis? Bien sencillito. Había una eficiencia de 25.000 ítems o productos que no se estaba fabricando. ¿Qué necesitamos? Incrementar de estos 15 a estos 25. ¿No ve? Eso significa el 100%. Pero a veces crecer el 100% de golpe
es difícil, es complicado y nos puede generar una serie de problemas. ¿Qué hemos decidido hacer? A ver, busquemos incrementar algo que nos permita crecer con lo mismo que tenemos, con poco esfuerzo. Y aquí está, la capacidad de la planta era 40.000 y podía fabricar 25.000 polos, que son como los que tú tienes, y 15.000 camisas. Por si acaso las camisas eran de colegio o ropa de trabajo. Recién vamos a entrar a lo que después se logró hacer. La producción actual, ¿cuál era? De 25.000 polos solo se fabricaba 10.500 y de 15.000 camisas solo se hacía 4.500. Total fabricaba 15.000, que era su producción actual. Del 100% solo fabricaba el 38% de la planta. Imagínense, había casi un 70 y tantos % que no se producía por X o Z motivos. ¿Qué hemos hecho? ¿Cuál era la ineficiencia? No se estaban produciendo 14.500 polos ni 10.500 polos para llegar al 25, que era la ineficiencia. ¿Qué hemos hecho? Busquemos un número que permita aumentar. Henry, tengo este problema cada vez que me preguntan cuál es tu capacidad productiva. Entonces, y yo les digo, No sé. no, sino que sí lo sé, solamente que ellos se sorprenden. Ya. Entonces yo les digo, un turno, 2 turnos o 3 turnos. Ya. Y ellos me dicen, un turno, entonces no es capacidad productiva, porque tengo justamente 16 horas que están ahí, las máquinas no están usándose y también el espacio no se está usando. Ya. ¿Cómo podemos realmente saber o determinar cuál es nuestra capacidad productiva? La máquina te da, digamos, como para estar encendida, suponte unas 15 o 16 horas o más, quién sabe. Pero ¿cómo determinamos la capacidad? No solamente por el espacio, más que todo por tiempo. Ya. Son varios factores los que hay que tomar en cuenta para determinar la capacidad instalada de una fábrica. Vayamos a un ejemplo más sencillo, un hotel. Si yo invierto en un hotel $1 millón de 100 cuartos, ¿no ve? La capacidad instalada de mi hotel es de 100 cuartos, ¿no ve? Porque he construido, he diseñado, he invertido para un hotel de 100 habitaciones. Vayámonos ahora a la planta. Si yo construyo una plantita de 800 metros cuadrados, si estoy equivocado, don René, por favor, con toda confianza me corrige porque usted es el especialista en este tema. ¿Sí está bien? Bueno, gracias. Si es que construyo una planta y digo, esta planta tiene 800 metros cuadrados, tengo 100 máquinas. Con estas 100 máquinas, por la experiencia que yo tengo, más o menos voy a producir tantos productos, porque yo ya sé cuánto tiempo me toma elaborar cada billetera. ¿No? Y si a esa planta no la hago trabajar al 100%, hay un problema. En las condiciones normales, en un solo turno, porque puedo sacarle el jugo a la planta, puedo sacarla, hacer trabajar en la mañana, en la noche, y etcétera, etcétera. Pero vayamos a las condiciones normales, a la boliviana, solo 8 horas de trabajo. Entonces, si esta planta he invertido para que me fabrique 800 unidades al mes y solo me está produciendo 300, hay 700 que por algún motivo no está rindiendo la planta. No está rindiendo al 100% de la capacidad instalada
que yo he construido con esas máquinas y con todo lo demás. ¿Qué tengo que hacer? Resolver ese problema. ¿Ok? ¿Es un problema de oferta o demanda? No, es un problema interno de producción. Considerando, importante, solo 2 productos, porque si tú a una planta le metes billeteras, cinturones, carteras, chamarras, zapatos, ¿qué más hay de cuero? Bolsas, todo eso, seguramente pues los tiempos van a ser menores, no voy a hacer 800, haré 20 de esta, porque son diferentes productos, diferentes tiempos, etcétera, etcétera. Lo que hemos hecho en este ejemplo, agarrar 2 productos que nos ha permitido medir bien los tiempos, medir bien el rendimiento y más o menos tener un aproximado de la capacidad instalada. Y con esos 2 productos se podían producir 40.000 unidades. ¿Por qué? Porque el proceso, si bien eran diferentes telas, pero más o menos los tiempos y el proceso de costura o confección era muy parecido. Porque resulta que tenía yo trabajadores que sabían hacer punto y otros trabajadores que podían hacer camisa. Entonces podía manejar los tiempos. Pero si metes camisa, pantalón, chamarra, ese es otro cuento. ¿Ya? ¿Sí? Quería contar en eso, digamos. Ya, cuando se hace una relación operativa de producción planta, la capacidad de producción está determinada por el equipo más lento, o si se quiere, el equipo cuello de botella. Nosotros podemos tener varios equipos en la planta. Un equipo ultramoderno que produce, por decir, 10.000 unidades, y uno que es antiguo y que produce 5.000. Así es. ¿Sí? Entonces, la capacidad interna de la planta está determinada por el equipo más antiguo o equipo cuello de botella, porque el otro equipo, por más que produzca más, aunque produzca el 10.000, se van a quedar esperando a que el otro equipo lo termine. Mucho. Entonces, eso es lo principal que hay que fijarse para determinar una capacidad operativa, digamos, e instalada, digamos, en la planta. Sí, mucho depende del tipo de producto. En este caso, en el caso tuyo, de repente puede ser intensivo en maquinaria. Aquí es intensivo en mano de obra. ¿No ven? Lo que pasa es que los equipos y maquinarias que tenía esta planta daban para hacer tejido de punto y tejido de plano. Eso, pero si quería hacer otro tipo de producto ya la máquina no daba. Claro. Si tienes la misma tela, digamos, en algodón plano y después tienes un sintético, la máquina no dará en ese sintético. Vas a perder el tiempo y es peor todavía. Cada máquina está especificado para cada tipo de artículo. Por eso es que aquí, fíjense, se tuvo el cuidado de escoger 2 productos, nada más. Se escogió polo, que es lo que él tiene, y camisa, como la que tiene don René. Que la máquina aguanta ambos. ¿Por qué? Costura sencilla, tiempos parecidos, el proceso es muy similar, entonces se podía hacer una combinación. Bien importante eso. ¿Ya? Bueno, entonces seguimos, teníamos una ineficiencia del 73%. ¿Qué hacemos? ¿Cuánto vamos a crecer? ¿100%? No sé si podremos. Muy capo, ¿no ve? Pasar de 3.6 de nota a sacar 100 es mucho esfuerzo, ¿no, Hugo? Entonces, ¿qué hemos hecho? Busquemos un punto que nos permita crecer y hacer un esfuerzo para que podamos llegar ahí. Hemos buscado un punto recomendable, pasar del 38 al 79%. ¿Se puede? Se puede. ¿Están las máquinas? Están las máquinas. ¿Tenemos interés? Tenemos interés. De repente hay que hacer algunos ajustes. A ver, contratar 5 personas más, pero hacer inversiones mínimas, porque lo más importante ya lo tienes. ¿Qué es? La planta, la maquinaria, el conocimiento, el diseño, qué sé yo. Lo que falta es ajustar para llegar a ese crecimiento que estamos buscando. Dale, hijito. ¿Qué hemos hecho? Esto es bien importante, queridos empresarios. Hemos hecho un autodiagnóstico interno. Si realmente queremos entrar a este desafío, no es nomás nos meteremos a exportar y a ver cómo nos pasa el camino.
Tenemos que ser conscientes, porque aquí estamos jugando ¿con qué? Con plata, con la imagen, con el tiempo, el prestigio, y además, si no nos va bien, vamos a llegar frustrados. Te cuento que fíjate, mal, no quiero saber de viajar a ningún lado, ni a la esquina, ¿no? Pero no es lo mismo decir, mira, he viajado, no me he ido bien, pero he conseguido esto. Y justificó. ¿Qué se hizo? ¿Cuál fue el autodiagnóstico, la evaluación? ¿Tenemos la convicción de afrontar este desafío? ¿Sí o no? Sí. Queremos crecer. Bien. Podríamos dicho, no, mira, estoy tranquilo. Ya no necesito crecer más. ¿Tenemos capacidad de respuesta al mercado? Sí. ¿Por qué? Porque tengo espacio en la planta. ¿Qué más? ¿Podemos generar economías de escala? ¿Qué significa una economía de escala? Produzco más con la misma cantidad de maquinaria, con más o menos la misma cantidad de operarios, va a bajar mi precio. ¿Ven? Porque antes no estaba produciendo bien. El operario que tenía que hacerme 30 camisas al día solo me estaba haciendo 15. ¿Por qué? Porque no había tela. ¿Por qué? Porque los tiempos no estaban bien calculados. Entonces, ¿podemos generar economía de escala? Sí. Si tú al operario le das, aquí está tela, aquí está tela, no te va a faltar nada, tienes que hacer un pastel. ¿Vale? Porque en un tiempo, porque ya lo hemos hecho antes, pero por algún motivo estaba funcionando, no digamos mal, pero no estaba funcionando bien. ¿Hay capacidad de producción para crecer? Sí, ¿no ve? Hay. ¿Somos capaces de generar alianzas? De repente yo soy un empresario que no me gusta juntarme con nadie, estoy fregado. Porque para exportar voy a tener que negociar con proveedores, voy a tener que negociar con transportistas, voy a tener que tener la suficiente capacidad de negociar con alguna institución que me dé crédito. Y si yo quiero hacerlo todo solo, seguramente no me va a ir bien. En este caso dijeron, sí, le vamos a meter, veamos cómo nos va. Ya, listo. ¿Qué más? ¿Qué porcentaje se puede crecer? Voy a crecer el 1%, no puede hacer tanto esfuerzo. No, mira, vamos a pasar del 38 al 79%. Vamos a crecer, ¿cuánto? El doble. Bien, asumiremos el reto, ¿por qué no? ¿Cuál es el porcentaje que se puede crecer? 63%, pero es mucho. Algo que podamos comprometernos, 47%, más el 38%, vamos a tener casi un 80%. Perfecto, me parece un buen número. ¿Estamos preparados para crecer? Y eso depende de el grado que uno quiera asumir el reto, ¿no? Sí, o digamos, no estoy preparado, yo quiero descansar y Navidad, Año Nuevo, me voy, carnavales también, porque aquí es un tema de querer o no querer las cosas. ¿Disponemos de capital? Sí, pero poco. Pero además, tengo la intención de conseguir financiamiento. Ah, perfecto. ¿Te animas? Sí, me animo. ¿Por qué? Porque esta planta vale 100.000, aunque sea que me den 50. Con esos 50 compro tela, hilo, botones, o cuero, o madera. O compro el poliuretano, que es tan caro. ¿No ven? Pero ya voy a tener eso. Entonces, ¿cuál fue el resultado de mi diagnóstico interno? Positivo. Listo. Seguimos al siguiente punto. ¿Qué hago? Alianzas estratégicas.